En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo. Con cruel dolor marchaba allí mi Salvador, Señor y Dios. Sus pies cansados doblábanse en esa cruz, pesada cruz, llevó en sí todo el dolor, y el monte Gólgota testigo fue, y allí sufrió y soportó todo el desprecio del mundo cruel. Oh, mi Señor, tanto sufrir, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser, y perdonar mi gran error, mi Salvador. Por eso ahora, oh Cristo amado, todo mi anhelo es ganarte a ti, y así un día verte al fin, tal como eres, sublime Dios. Entonces allí te adoraré, te alabaré por tu amor que me levantó y me elevó a tu presencia, mi Salvador, mi amado Dios. Bueno, damos gracias a Dios, estamos nuevamente en su presencia para continuar con nuestro estudio de Nehemías. Antes de comenzar, quiero dar por un lado un triste anuncio. Ha partido con el Señor nuestra hermana Rosa Ollón. Ella tenía realmente el ministerio de la palabra. Ella fue una maestra de la palabra. Muchos nos hemos
beneficiado de su ministerio. Y bueno, sabemos que por un lado es algo doloroso para la parte natural que nosotros tenemos. Pero también sabemos que la hermana fue con el Señor. Tenemos esa seguridad y ya está gozando con el Señor. Ya está con el Señor. Y solamente podemos agradecer al Señor por su vida. Podemos agradecer al Señor por su ministerio. Siempre recuerdo cuando yo estaba en la escuela bíblica de Villarrica y partió su papá. El papá de la hermana había partido con el Señor. Y todos pensábamos que la hermana no iba a dar el estudio. Y la hermana subió y con su rostro lleno de lágrimas y nos dio la palabra. Y eso siempre acabó muy profundo en mi corazón. Los hermanos que realmente han cumplido su ministerio, más allá de todo dolor humano, de todo sentimiento, primero está el Señor. Y esto para nosotros, para mí fue un ejemplo, el cual quiero seguir. Y bueno, damos gracias a Dios. Fue esposa del hermano José Ullón, también un precioso instrumento del Señor. Nada más, hermano, tenemos que seguir orando por su familia, por sus hijos, por los que quedan, por los hermanos que estaban aprendiendo en ese lugar, que seguramente continuarán con la ayuda del Señor aprendiendo allí. Y bueno, y así también, hermano, orar unos por los otros. Para la hermana del Señor ya vino el Señor. Para la hermana, la venida del Señor fue hoy. Y bueno, pronto vamos a estar allí también. Pronto le vamos a alcanzar. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Nehemías. Estamos compartiendo las diferentes puertas de Jerusalén. Y habíamos visto en el programa anterior la puerta del muladar. Y habíamos visto cómo esta puerta era muy necesaria para quitar toda basura, todo impedimento, todo lo que estorbaba en la ciudad. Si no, la ciudad se iba a transformar en un caldo de cultivo. Pero Dios, en su sabiduría eterna, Él había hecho esta puerta. Y habíamos visto que la puerta siguiente, como vemos, si usted ve en este gráfico, en la parte inferior, en la mano derecha, dice la puerta de la fuente. Bueno, es la puerta que vamos a estudiar hoy. Si nosotros queremos ser una fuente, no tiene que haber ningún estorbo en nuestra vida. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una fuente donde corra agua limpia. Y realmente este es nuestro privilegio, ser igual a nuestro Señor. Queremos ser realmente canales de bendición. Y esto nos habla del fluir del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta puerta nos habla del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Una fuente es un manantial, es un principio u origen de aguas. Estas aguas son aguas naturales. También fuente se conoce como pozo de aguas vivas, un lugar donde sale agua pura debajo de la tierra, un lugar profundo. Así
buscando el significado de la palabra fuente, encontré esto. Y me pareció muy, muy hermoso para poder comparar con nosotros, con lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. El creyente necesita vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. El creyente que anda en el Espíritu es una fuente donde otros vienen a saciarse. Y especialmente vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver el ejemplo también de Salomón, cómo le llama así a la Sulamita. Muchos no aceptan las señales de las lenguas. Muchos no quieren aceptar en este tiempo. La incredulidad del hombre desprecia la forma y la manera de Dios. Dicen que las lenguas han pasado. Y las lenguas son la señal de que el creyente ha sido llenado con el Espíritu Santo. Y es una necesidad, hermano, muy grande. Sabiendo que el Señor se acerca, el ser y el estar y el vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. No es tampoco el hecho de decir, bueno, yo ya soy lleno del Espíritu Santo y bueno, y dormirnos allí en los laureles. Sino, hermano, que necesitamos cada uno de nosotros cada día vivir en el poder del Espíritu Santo. Y esto, hermano, es algo muy necesario. Pero también vemos que la anterior puerta nos enseñó que para poder vivir en esa llenura necesitamos quitar todo estorbo de nuestra vida. Yo no estoy diciendo, no vaya a confundir, que para ser lleno del Espíritu Santo usted necesite quitar todo estorbo de su vida. Para ser lleno del Espíritu Santo, lo único que usted necesita es creer. Pero para vivir en la llenura, para sostener, digamos, el tope de nuestra copa lleno, bueno, necesitamos quitar todo estorbo. Y así es cuando realmente nosotros empezamos a tomar la victoria de la cruz, la victoria sobre nuestro viejo hombre. Bueno, el Espíritu Santo empieza a poco tomar control de nuestra vida y empieza a fluir dentro de nosotros. Empieza a fluir. Pero como dijimos, el enemigo trata de que el creyente no sea llenado con el Espíritu Santo. Muchos enseñan de una manera diciendo que el creyente cuando acepta a Jesús ya está lleno con el Espíritu Santo. Pero no tenemos que confundir el sello con la llenura. Son dos cosas diferentes. Podemos leer, antes de entrar en tema, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice en el capítulo 4, primeramente, dice en el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, cada uno de nosotros, al aceptar a Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu en nosotros, que es la marca distintiva de que pertenecemos a Dios. Por lo cual, Dios en ese sello está diciendo, yo he redimido a mi Hijo en espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que evidencia este sello.
Y este sello, hermano, los tenemos todos aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Y dice, con la cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y de qué está hablando aquí? ¿A qué se refiere con el día de la redención? Bueno, está hablando del día en que nosotros tengamos nuestro cuerpo glorificado. Está hablando y señalando la redención de nuestro cuerpo. Nada más que eso. Por eso agradecemos al Señor. Porque sabemos que no va a haber ninguna confusión, ningún conflicto en el día de la redención. Porque el Señor nos ha sellado. Este sello, como hemos dicho y volvemos a repetir, tenemos todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos el sello del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, vemos que aquí el apóstol Pablo va un poquito más adelante y le llama a este sello arras, una garantía, es un adelanto que se da antes de gozar lo que se adquirió. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros hemos adquirido de Dios un cuerpo de gloria. Si nuestro cuerpo terrenal se deshiciere, bueno, el sello de Dios es un arra, es una garantía que tenemos un cuerpo glorificado esperándonos en los cielos. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si la muerte nos llega a encontrar, la muerte de nuestro cuerpo, si el Señor dice hasta acá y partimos, bueno, hermano, tenemos de Dios. No dice quizá tenga, tenemos de Dios, cada uno de nosotros. Y ese cuerpo conforme a la rendición de nuestra vida nos estará preparado cuando el Señor venga para llevarnos y entrar, para poder gozar en los cielos por toda la eternidad con Él. Esta es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. El sello no es la llenura. El sello es la marca de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Es la marca del Espíritu que nos muestra que también nos espera el cuerpo de gloria, un cuerpo de resurrección. Y nuestra meta es alcanzar el mismo grado de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy profundo este tema. Vamos a ver en los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 1. Aquí encontramos el día de Pentecostés y encontramos la venida del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y hizo varias cosas en este descenso.
El Espíritu Santo, hermano, descendió una vez y ya está entre nosotros. Y descendió y primeramente lo que hizo fue formar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Unió miembro por miembro a cada santo y, bueno, allí formó la casa de Dios, el cuerpo, un lugar de adoración, el cuerpo de Cristo. Y también el Espíritu Santo trajo dones y ministerios. Eso es otra cosa que el Espíritu Santo trajo, dones y ministerios. Y vamos a ver cómo fue esto. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá vemos cómo el Espíritu Santo descendió, unió a la iglesia, y vemos que se manifestó esta llenura en aquellos que estaban allí, en aquellos 120, en hablar en otra lengua. Realmente, cuando nosotros vemos esto, vemos que fue algo hecho del cielo. Vemos, dice la palabra, y de repente vino del cielo. Cuando nosotros encontramos la torre de Babel, vemos que Dios descendió. Dice, descendieron. Está hablando la Trinidad. La Trinidad bajó y miró lo que el hombre quería hacer. El hombre quería hacer hace más de 4000 años atrás lo que Dios hizo aquí en Pentecostés. Quería hacer una unidad. Y el hombre en este tiempo también quiere hacer una unidad. Pero Dios dice que confundió sus lenguas. Y esa unidad quedó en la nada. Y fueron esparcidos. Porque el hombre en rebelión a Dios cambió la piedra por el ladrillo. Y cambió la mezcla por la brea. Y esto todo es representativo. La piedra principalmente nos habla de Cristo. No hay otro fundamento. El hombre quiere edificar sobre la arena, pero hay una roca del siglo. Hay una obra de la cruz donde nosotros podemos forjar realmente nuestra fe. Y podemos apoyarnos. Y por toda la eternidad esa obra nos va a sostener. Y también suplantó la mezcla que nos habla del poder del Espíritu Santo. Por una brea, una unión carnal. Y así vemos que el hombre hizo. Pero del cielo descendieron ellos y pararon la obra. Pero vemos que esta obra, hermanos de Pentecostés, está afirmada bien sobre la roca. Porque antes de estar en el aposento alto esperando por ser embestido de poder conforme a lo que el Señor Jesús les había mandado, estos habían sido llenados por el soplo mismo del Señor Jesucristo, que había dicho, recibid el Espíritu. El Señor, como el Creador, como el Autor de la redención, sopló en ellos una vida nueva. Como si fuese que se pone en el lugar de Dios como Creador. Dios un día sopló en el hombre vida natural y Jesús sopló en ellos una vida espiritual. Entonces había
una base donde el Espíritu Santo podía venir a morar. El Espíritu Santo viene solamente sobre aquellos que tienen la vida de Cristo. El Espíritu Santo puede ser recibido solamente por los hijos de Dios. Y no es algo, hermano, que usted deba merecer, es suyo. El Señor ya nos dio. Por eso decimos que para ser llenado del Espíritu Santo no necesitamos hacer nada más que creer. Muchos dicen, usted quiere ser llenado con el Espíritu Santo, tiene que prepararse, o tiene que ayunar, o tiene que hacer así, o dejar un poco el mundo. No. Usted tiene que, por la fe, creer, alabar al Señor, y el Espíritu Santo va a tomar ese miembro indomable y va a ser llenado con el Espíritu Santo. Porque la base es la fe y la promesa del Señor Jesucristo. La fe se sustenta en su palabra, en lo que Él prometió. Por eso, hermano, es tan importante poder creer. Lo único que refrena el hecho de no recibir lo único de nuestra incredulidad. Es lo único. Pero está al alcance de todos nosotros. Y como dijimos, aquí había una base firme. Entonces el Espíritu Santo descendió. Dios envió el Espíritu Santo. Vino del cielo. Un estruendo. Otra vez el enemigo se estaba oponiendo al propósito de Dios. Y dice que fue como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así es. El Espíritu Santo viene a morar dentro de este cuerpo. Y esto es algo muy misterioso. Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir, a morar en un cuerpo débil, pero redimido. El Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo, que es un cuerpo débil, pero por causa de la redención puede morar en nosotros. ¿Y por qué vive y mora en nosotros? Por causa de la sangre de Cristo aplicada en usted y en mí. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenados con el Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo llenó a todos y la iglesia fue formada. Y vemos que la primera iglesia fue judía. Y noten esta frase, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, esta puerta de la fuente nos habla de esta llenura. Y la palabra dice, comenzaron a hablar. Comenzaron. Esto quiere decir que hay un comienzo, pero yo nunca encontré en la palabra que haya tenido un fin. Sí, vamos a leer. Hay un versículo que muchas veces es utilizado, especialmente por los hermanos que rechazan el poder del Espíritu Santo. En una ocasión me escribió un hermano de, si yo no mal recuerdo, era de Puerto Rico, y me escribió un montón diciéndome, usted entonces dice que mis 15 años de ministerio fructífero no sirven para nada, porque yo no soy llenado con el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, yo no digo eso, sino que digo que en esos 15 años usted pudo haber sido mucho más fructífero en su vida y hacia los demás si usted hubiese sido llenado con el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, nuestro ministerio no puede ser 100% eficaz. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13,
Dice la palabra en el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Note cómo aquí dice que las lenguas cesarán. Pero cuando cese la profecía también. Esta profecía no está hablando de la profecía que no es segura, de cómo se le llamaba antes a los profetas o videntes, porque veían hacia adelante y ellos hablaban antes de que las cosas sucedan. La profecía no se va a acabar y las lenguas no se van a acabar, porque esto va a suceder recién cuando venga lo perfecto. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, esta palabra perfecto quiere decir lo pleno, lo entero, lo completo. Entonces lo que es en parte se acabará. Hoy estamos gozando del poder del Espíritu Santo y es una parte, hermano, y es tan lindo. Es tan precioso gozar de esta llenura, de este poder, de este fuego celestial. Y es una parte. ¿Y qué falta? ¿Qué otra parte falta? Falta nuestro cuerpo glorificado. Entonces allí vamos a entrar en nuestra herencia con toda libertad y vamos a gozar la plenitud. Pero recién ahí, hermano, las lenguas cesarán. Mas cuando venga lo perfecto. Los hermanos que no tienen esta enseñanza dicen que lo perfecto fue en Pentecostés, donde la iglesia fue formada y el cuerpo de Cristo fue perfecto. Y no es así. El cuerpo de Cristo fue perfecto, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Sin embargo, necesita aún ser perfeccionado. Para eso todavía tenía que venir el apóstol Pablo con su mensaje para hacer madurar el cuerpo de Cristo. Y aún resta todavía nuestra glorificación, que es un hecho seguro, porque ya no depende de nosotros, sino que depende totalmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él vive con una vida espiritual, porque Él resucitó en el poder de una vida indestructible, nosotros también viviremos unidos a Él con la misma vida. Y esto es algo muy precioso y es algo seguro para cada uno de nosotros. Y las arras de nuestra herencia, Bueno, nosotros hemos obtenido al aceptar a Cristo, pero ahora somos invitados a ser llenados con el Espíritu Santo. Y es muy necesario, si usted quiere ser una fuente. Bueno, hay una porción que siempre me ha sido de bendición. Vamos a leer en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, dice en el capítulo 1, en el versículo 11. De allí se fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo.
Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, aquí Otoniel, el león de Dios, figura y representa al Señor Jesucristo, quien ganó la mayor victoria en la cruz. Él tomó realmente Debir. Él tomó Kiriat Sefer. Él cumplió la ley. Él vivió conforme a las Escrituras. Y por causa de esa victoria ganó una esposa. Ganó una esposa. Y dice en el verso 14, y cuando ella se iba con él, la persuadió. Note que él la persuadió que pidiese a su padre un campo. Este campo nos habla del lugar donde se siembra la palabra. El campo en ese tiempo era muy importante para sembrar. Y dice, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella le dijo, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Bueno, el Señor nos ha dado una preciosa provisión. El Señor ha ganado para nosotros provisión inmensa. Pero ¿de qué vale, hermano, que podamos conocer toda la provisión si el campo no tiene agua para poder ser fructífero? Sabemos que el agua es el elemento más importante en el campo. A veces vemos en el campo que hay sequía y bueno, realmente sufren los del campo. Porque la tierra necesita primeramente estar húmeda para poder colaborar con sus nutrientes y recibir la semilla. Usted puede tener una buena semilla. Usted puede tener una buena tierra. Pero si usted no tiene fuentes, si usted no tiene el agua para regar el campo, por más que usted se esfuerce, por más que usted quiera, usted nunca va a poder dar fruto para Dios. Por eso dice que él mismo la persuadió. Y nos hace recordar cuando el Señor les dijo, bueno, estén allí en el aposento alto hasta que sean investidos de poder. Ellos estaban preocupados por conocer muchas cosas, pero el Señor le dijo, no, dice, todavía no es dado a vosotros saber, dice, las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y allí me seréis testigos en toda Samaria. Y allí realmente vemos que el Señor le persuadió. Así le persuadió a sus discípulos. Y así también, hermano, en esta noche Él nos persuade para que tomemos lo que Él nos dio. Es nuestro. No debemos creer que no merecemos. A veces miramos que un hermano fue llenado. Y por ahí miramos y decimos, a este el Señor le llenó con el Espíritu Santo. Siempre recuerdo cuando fui llenado con el Espíritu Santo, tenía 13 años y se hizo una reunión especial. Yo tocaba la guitarra en ese tiempo en las reuniones. Y me acuerdo que habían pedido muchos jovencitos ser llenados con el Espíritu Santo y yo no tenía un interés tan grande de ser llenado con el Espíritu Santo. Y recuerdo que estaba tocando la guitarra y sentí realmente la presencia del Señor. Y levanté mis manos y empecé a hablar en lenguas. Tenía 13 años.
Y muchos de los jóvenes que habían ido allí a buscar no fueron llenados. Siempre me acuerdo de esto. Hace poco hemos ido a visitar a una hermana y se recordaba. Y decían, porque bueno, yo era bastante cabezudo, decían, y este fue llenado y nosotros que buscábamos no fuimos llenados. Porque no es por merecimiento, es por fe. Y esto, hermano, nosotros tenemos que entender. Realmente, hermano, si usted cree, va a ser llenado. Es tan sencillo. No hay que prepararse, no hay que hacer una formal petición. Hay que pedirle al Señor, lléname. Lléname, Señor. Y el Señor, vemos cómo hizo con Axa. Entonces, Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ella pidió un poco de agua. Ella pidió. Y el Señor le dio una doble porción. El Señor le dio una doble porción. A veces estamos orando, estamos alabando al Señor. Y bueno, y parece que no vamos a ser llenados. Parece que nuestra mente divaga. O estamos atentos al hermano que está al lado de nosotros. Hermano, alabe al Señor como si nadie estuviese a su lado. Ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, sea donde sea, usted puede ser llenado con el Espíritu Santo. Muchos hermanos fueron llenados en sus casas. Y realmente, hermano, encontramos en la Escritura también algunos estaban sentados, otros estaban parados. Otros utilizan y le hacen arrodillar. Bueno, no importa la forma en que usted esté. Lo importante, hermano, es que usted tenga la fe para recibir. Nada más. No hay una manera que yo le pueda decir, bueno, haga así. Alguno dice, bueno, levante la mano, abra la boca, cierre la boca, cante. No. Usted tenga fe y alabe al Señor. No hay una manera. Aunque siempre recuerdo un hermano decía, el Espíritu Santo entra por la boca. La fe viene por el oír, entra por el oído, dice. Pero el Espíritu Santo entra por la boca. Hay que alabar y a veces parece que en ese momento de alabar al Señor parece que nos agarra la vergüenza. Y bueno, y estamos ahí. No sé, nos abrimos la boca. Tenemos que alabar con libertad en ese momento. Y el Señor va a hacer. El Espíritu Santo va a tomar la lengua. Va a tomar nuestra lengua y nos va a llenar. Siempre hemos visto, gracias a Dios, como el Señor es fiel en llenar a aquellos que tienen este deseo. Nadie puede decir, yo pedí y el Señor no me dio. Así que esta puerta, hermano, es muy importante porque esta puerta es de donde sacaba el agua todo el pueblo. Y así también es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es realmente un río que corre dentro de nosotros. Es un río de agua viva. El Señor mismo lo llama así. Y podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, nunca hablaba el Señor fuerte, solamente cuando llamó a Lázaro y cuando dijo consumado es. Pero vemos aquí, dice, alzó la voz. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así de sencillo es. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Esto es justamente lo que es una fuente que corre del interior. Es una fuente que tiene su manantial profundo. El mundo no puede recibir porque no tiene dónde posar este espíritu. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los hombres y después volvía a Dios. Pero desde que nosotros hemos recibido la vida de Cristo, desde que la iglesia ha sido formada, el Espíritu Santo descendió y está en nosotros y está con nosotros. Hoy nosotros recibimos el Espíritu Santo y llegamos a ser una fuente, un manantial. Y como dijimos, un manantial es un principio y es un origen de agua. Y así también esto llega a ser un origen en nuestro andar con Dios. Es un nuevo principio en nuestro andar con Dios. El creyente que es llenado con el Espíritu Santo empieza a tener poco a poco crecimiento. Empieza a tener luz, revelación de su palabra. Y bueno, ya empieza a tener en claro muchas cosas que están ocultas a simple vista. Había un hermano que decía, a veces hay que leer muchas veces, dice, hasta 50, hasta 100 veces la misma escritura para entender. Bueno, allí actúa el poder del Espíritu Santo, dándonos la revelación, lo que está detrás, revelando, sacando ese velo que quizá a veces no nos deja ver el verdadero significado de la palabra. Bueno, el Espíritu Santo nos habla, Él nos guía a toda la verdad. Él no habla por su propia cuenta. Él habla y nos cuenta las cosas celestiales que Él escucha en el mismo trono de Dios. Por eso es tan necesario, hermano. Dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan en el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, mientras el Señor estuvo en la tierra, el Señor consoló el corazón de sus discípulos. El Señor consoló los corazones de los discípulos. Él fue su consolador. Pero dice, yo rogaré al Padre. El Señor fue a los cielos. Y cuando el Señor subió, bueno, descendió el Espíritu Santo. Este fue el llamado otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y note cómo le llama, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así es llamado. Él nunca nos va a guiar al error. Él siempre nos va a guiar al entendimiento pleno de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No es lo mismo con, al lado, adelante, atrás, que en. Jesús dice, porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Y así fue, esto se cumplió en Pentecostés. Esto fue en Pentecostés. Y así el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena. Él llena. Y Él empieza a correr en nosotros. Si hay algún impedimento, también Él empieza a sacar. Debemos avivar. Hay muchos hermanos que dejan de hablar en lengua por años. Y hermano, bueno, no es la única manera de manifestar la llenura del Espíritu Santo. Pero hermano, Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros. O sea que es un acto realmente saludable. Es algo bueno. No llegamos al desorden, porque el Espíritu es ordenado. Pero sí, hermano, necesitamos, más viendo que el Señor viene, hermano, necesitamos vivir en esa llenura. A veces hablamos
y ya estamos hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso, bueno, es señal de la llenura, que estamos llenos. Pero muchas veces el creyente no parece que está seco. Parece una tierra árida su vida. Parece que no le encuentra gusto a la palabra. Parece que parece que no tiene gusto la palabra de Dios. Y bueno, hermano, es porque falta el nivel de agua, quizá bajó. Por eso es tan importante, hermano. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, este es especialmente el labor del Espíritu. Y justamente en esta puerta se encontraba el manantial de Gijón. En esta puerta se encontraba el manantial de Gijón. Esta puerta era la entrada de un canal de agua que alimentaba muchos canales y muchas fuentes que había dentro de Jerusalén. Y uno fue el de Betesda. Uno de ellos fue el de Betesda, donde el pueblo acudía mucho allí. Así que no era poca cosa esta puerta. Y así es el Espíritu Santo. Entra en cada parte de nuestro ser con fuerza y Él nos guía. Y Gijón significa iré hacia adelante. Y tiene algunos significados más, Gijón, porque también significa irrumpir, como que va adelante y rompe. No hay razonamiento, no hay pensamiento propio que el Espíritu Santo no pueda destruir. El poder del Espíritu Santo no pueda echar por tierra. Y también Gijón significa virgen pura. Tiene estos tres significados. Nadie puede llegar, hermano, a ser esposa de Cristo sin ser llenado con el Espíritu Santo. Y esto es algo, hermano, que a veces yo veo que hay hermanos que les pesa. Tiene que seguir buscando. Va a ser llenado. Está al alcance. Si queremos ir hacia adelante, si queremos ser de esa compañía esposa, queremos llegar a ser una virgen pura, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es el que está preparando la esposa para el Señor en este tiempo. Así vemos en figura al siervo de Abraham. Él fue y le adornó, le llenó de dones, le llenó de riquezas a Raquel. Y así vino un día y se la presentó a Isaac. Así fue con Rebeca, perdón. Y así es también la obra del Espíritu Santo. Nos enriquece, nos llena de regalos, de tesoros que nosotros ni sabíamos que existían. Y esos se van pegando a nosotros y nos van hermoseando al gusto de nuestro Isaac celestial. Por eso es tan importante, hermano. También vemos en hebreo, este manantial de Gijón era llamado Ashin. Y nos habla Ashin, su significado de ojo de agua. Esto nos habla de la visión espiritual. Y también nos habla de algo continuo, algo que constantemente está fluyendo. Eso es un ojo de agua que está corriendo. Y de esta fuente, como hemos dicho, bueno, entraba a toda la ciudad de Jerusalén, a todo el pueblo, el agua. Podemos
Podemos leer, vamos a ver en Cantar de los Cantares, Salomón, ¿cómo le llama a la Sulamita? Él le llama fuente de huerto, pozo de agua viva. Podemos leer en el capítulo 7, Cantar de los Cantares, capítulo 7, y dice la palabra, vamos a ver primeramente en el capítulo 4, se me había perdido una cita, capítulo 4, primeramente dice en el verso 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y así es realmente la esposa de Cristo. Ella es una fuente llena, constantemente llena, donde otros pueden ir a buscar. Pero en este caso dice, le llama una fuente sellada, donde solamente Él puede ir a sacar. Y así el Señor de la esposa, bueno, Él se sacia. Él se sacia de aquellos santos que están llenos de Él. Bueno, y así, hermano, es también con nosotros. Nosotros llegamos a ser una fuente. Llegamos a ser una fuente de agua viva. Y esta fuente, hermano, tiene que estar al tope, primeramente para el Señor. Primeramente para el Señor. Y después también para los demás, para los hermanos. Llegamos a ser una fuente donde otros sacian su sed. Y esto es tan hermoso. Esto es tan hermoso. Y dice en el capítulo 4, en el verso 15, dice, fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Bueno, así vemos que primeramente llegamos a ser una fuente donde el Señor mismo viene a saciarse, pero también estas aguas empiezan a correr, dice, hacia el Líbano. El Líbano significa blancura. El Señor empieza a alimentarse, a saciarse, ver nosotros una santidad práctica. Sin el Espíritu Santo, sin este poder, hermano, no hay una verdadera santidad. Muchas veces tenemos un caparazón que es de nosotros nomás. Pero todo lo que viene del poder del Espíritu Santo, bueno, esto realmente, hermano, permanece porque es algo espiritual. Y dice que corren, que corren. Y así llegamos a ser también. La esposa de Cristo está llena del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es tan necesaria. Vemos que en esta puerta la ciudad salía a llenarse de esta agua, a saciar su sed. Por eso, viendo, hermano, que esta doctrina está siendo tan vapuleada, nosotros tenemos que presentar vez tras vez. A veces probamos un poquito y parece que el hermano no es lleno y ya nos queremos ir a nuestra casa. Bueno, hermano, tenemos que seguir orando. Una ocasión estábamos orando por una hermana para que sea llenada con el Espíritu Santo y no era llenada. Y bueno, ya todos nos queríamos ir.
Y dice la hermana, yo no me quiero ir porque yo quiero. Bueno, hermana, le digo, va a ser llenada entonces. Y hermano, oramos y el Señor le llenó con el Espíritu Santo tanto que quería la hermana. Y realmente, hermano, es así, no debemos darnos por vencidos. Si usted no es llenado con el Espíritu Santo, hermano, yo le animo a que usted busque ser lleno. No vaya a pensar que el Señor no le quiere dar o que usted no va a ser la esposa de Cristo. No, no es. Esto es una mentira totalmente diabólica que el enemigo pone muchas veces en las mentes. Es para nosotros. Usted también va a ser una fuente de agua viva. Primeramente para el Señor y luego también para los hermanos. Bueno, hermanos, dejamos aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Volvemos a anunciar. Partió nuestra hermana Rosa Ullón con el Señor. Vamos a orar por su familia, oramos por sus hijos y vamos a continuar orando por la obra de Dios en cada lugar. Que el Señor esté esforzando a los diferentes obreros, pastores, maestros. Hoy estudiamos en la vida de Elías que Elías pensó que la obra moría con él. Yo solo he quedado de eso. Me muero yo y termina la obra. Pero damos gracias a Dios que la obra de Dios continúa. La obra de Dios depende de Dios. Y vamos a orar por los diferentes pastores, diferentes maestros, que el Señor añada sabiduría, que el Señor nos sostenga, que el Señor nos dé la salud espiritual, para poder seguir anunciando este evangelio glorioso. Y bueno, será hasta el próximo programa, hasta el día de mañana, con la ayuda del Señor. Que el Señor le bendiga ricamente.
Es la hora 22, 6 minutos.